¿Qué tienen en común Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie Klein? Además de ser intelectuales de primer nivel, las tres tuvieron que enfrentarse a un sistema patriarcal y opresor. Dana Hart, especialista en psicoterapias para mujeres y disidentes, ha escrito un interesante libro en el que a través de la ficción adopta a estas tres mujeres como pacientes. El libro se titula Histéricas o Históricas, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie Klein en el diván. Ha sido publicado por el sello editorial Gafas Moradas y es un libro que genera una necesaria e importante reflexión en torno al feminismo, al patriarcado y a la violencia hacia las mujeres. Con Dana conversé hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Dana, gracias por tu tiempo y por conversar sobre este interesantísimo libro que es Histéricas o Históricas, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie Klein en el diván, publicado por Gafas Moradas y que se presentó en la más reciente Feria Internacional del Libro de Lima, en la FIL. Bueno, quería comenzar un poco la conversación preguntándote cómo se origina el libro. A mí me da mucha curiosidad eso, ¿no? Cómo, digamos, escoges para empezar estas tres mujeres importantes que las vincula de alguna manera y cómo fue el proceso de investigación, porque, digamos, el libro de alguna manera plantea una suerte de psicoterapeuta que atiende a estas tres mujeres, ¿no? Aunque de eso quisiera hablar después también. Para lograr los diálogos y el discurso de estas tres mujeres, me imagino que ha habido un proceso de investigación, de lecturas, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido todo eso. Bueno, en primer lugar, Carlos, agradecerte por el espacio, también a la editorial Las Moradas que publicó el libro Históricas, es mi primer libro. Así que, bueno, te cuento, es un proceso que nace a partir de que en la vida que vamos recorriendo, nos vamos dando cuenta de que hay ciertos sucesos que parece que fueron acontecimientos fortuitos que nos pasaron, medio trágicos, medio malos, medio espantosos, y que ya después del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, uno se empieza a dar cuenta de que hay un hilo de continuidad, hay un patrón detrás. No hay azar, no hay mala fortuna, no hay mala racha, sino que hay algo más. Entonces, en mi caso particular, yo fui violentada sexualmente durante la infancia por un padrastro durante muchos años. Después fui violentada de otras maneras, en relaciones de pareja, con la maternidad, con el hecho de ser mujer en una sociedad que nos da el lugar de segunda categoría. Entonces, esas cosas que nos fueron sucediendo en mi caso particular, de pronto le fueron sucediendo a un montón de otras mujeres disidentes, no en su calidad biológica, sino en su calidad de ser social, en su día a día. Y esas cosas, esas opresiones que me sucedieron a mí y que le sucedieron a otros, pronto empezaban a tener un sentido en decir, hay un régimen de dominación detrás ya instalado desde hace 5.000 años, es decir, antes de que vengamos nosotros al mundo y a la sociedad, impuesto de antemano, condicionando y determinando que nos pasaran todas esas experiencias. Entonces yo no fui abusada por casualidad. Una de cada 5 niñas y niñas no es abusada por casualidad, porque tuvo mala suerte, porque su mamá no la cuidó, porque estuvo en un mal lugar, porque había un malvado, porque había un enfermo. No, una de cada 5 niñas es abusada sexualmente durante la infancia porque estamos en una sociedad que tiene característica un régimen patriarcal de dominio. Es patriarcal. Cada día hay menos gente que puede decir que eso no es así, porque las estadísticas de homicidios, de muertes por cuestiones de género, de discriminación por orientación sexual,
se ven, se ven, se ven, se ven, o sea, impactan, impactan en los medios, es imposible hacer la vista gorda. Entonces, al darme cuenta yo particularmente de que sucedía esto, de que aquellas eh, traumas, digámosle, o experiencias vividas en la sociedad patriarcal no eran individuales, fui buscando qué otras mujeres habían pasado también por situaciones similares. Y no solo mujeres de mi vida cotidiana, otras compañeras que estén en marchas o asambleas o colectivas, sino también mujeres históricas referentes que ya escribieron sobre eso, o sea que no es necesario inventar la pólvora dos veces, sino que ya problematizaron sobre temas de género que están tan planteados hoy como ayer, y es necesario entonces reconectar, rediscutir y reelaborar. Obviamente son épocas distintas, obviamente la mirada nuestra es muy diferente, yo creo que el Internet, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el desarrollo de los movimientos sociales y específicamente el desarrollo del movimiento de las mujeres y disidencias, ha hecho que la situación sea abismalmente diferente a la que vivieron Simone de Beauvoir, Melanie Klein o Virginia Woolf. Nosotras, para empezar, podemos hablar lenguaje inclusivo que a ellas ni se les hubiera planteado. Entonces, en el libro está ese juego, por ejemplo, ellas a veces tocan cosas con lenguaje inclusivo, porque era un ejercicio de traerlas al siglo XXI sin mentir o sin distorsionar la información con respecto a lo que ellas fueron, siendo lo más fiel posible con respecto a lo que ellas hicieron, pero a la vez también con libertad creativa. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, hay algunos elementos que están planteados en general que tal vez ella no vivió específicamente su biografía. Es decir, no es una biografía, no es una biografía de las tres, sino que es un cruce de historias a partir de elementos de violencia de género que ellas sufrieron, reflejaron o pudieron haber como discusión que nosotros queremos replantar para generalizar. Porque comprenderás, Carlos, y estarás de acuerdo conmigo, en que en general en el mundo de los hombres, dominado por los hombres, la generalización está a la orden del día, ¿no? El hombre enseguida tiende a generalizar. Por ejemplo, se habla del hombre, los derechos del hombre, tiende a hacerlo universal. En cambio, la mujer es la particularidad, es como dice Simone de Beauvoir, el otro, la otra cara. Entonces, generalizar es muy difícil. Una tiende a vivir una experiencia y decir, yo fui violentada, yo fui abusada. Ya hasta ahí es un gran paso adelante. Pero el siguiente paso es, yo fui abusada y ella también, y ella también. Uy, resulta que de las que estamos acá, la mitad o un cuarto fuimos violentadas sexualmente y después, también físicamente, y después también violencia verbal, violencia simbólica, tantos tipos de violencia que yo creo que va a ser difícil encontrarse hoy en día con una mujer que diga yo no sufrí ningún tipo de violencia, porque hay tantos tipos de violencia que es complicado. Entonces, esa generalización es la que estamos tratando de hacer en el libro, en el sentido no abstracto, no incorrecto, no de algo que no existe, no una generalización falsa, sino una generalización a partir de crisis, problemáticas y violencias de género, que sufrimos nosotros como sufrieron también estas figuras históricas. Claro. Es verdad. Pero antes de profundizar eso, también me llamó la atención, o sea, digamos, te preguntaba por la investigación, porque cuando leo el libro me parecía bien interesante, porque yo sentía que estaba ahí Virginia Woolf, estaba ahí Simone de Beauvoir, Melanie Klein, ¿no? Claro, Incluso por estas, ¿no? Y este claro. intercambio igual entre paciente, bueno, entre estas tres y su terapeuta. Eh, Quería preguntarte también cómo se te ocurrió o en qué momento se te ocurrió eh, organizar el libro de esa manera. Es decir, porque claro, no es un
capítulo exclusivamente de Virginia Woolf, otro sobre Simone y otro sobre Melanie, sino que son con la misma secuencia de la atención, de una atención de terapeuta, ¿no? Que es un día a la semana, todos los lunes se va Virginia, ¿no? Los miércoles va Simón y los viernes Melanie, la siguiente semana nuevamente el lunes, ¿no? Virginia, y etcétera, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Me pareció bien interesante. Bueno, yo en estos últimos años me especialicé en hacer psicoterapias a mujeres y disidentes. Es básicamente lo que hago, acompañar, es decir, un acompañamiento para tratar de estar presente, es decir, ser una presencia desde el feminismo ante estas problemáticas que comentamos. Entonces el formato parte por ver cómo es realmente esa dinámica en donde ellas van contando y van expresando y las contradicciones que aparecen. Entonces quería un poco reflejar cómo va y viene, es decir, cómo de pronto puede dar un paso adelante en el sentido de pensar y reflexionar y de pronto entrar en contradicción y crisis. Entonces quería un poco expresar eso. La verdad que ellas tres fueron elegidas en particular para hacer esta historia porque a partir de una lectura, un proceso de lectura de un montón de mujeres, yo he tratado de leer a tantas mujeres como he podido, por lo mismo, porque en general, como decía Lisbeth en una entrevista anterior contigo, que la mayoría, es decir, el 80% de las publicaciones o de los envíos que se hacen de publicaciones tienden a ser de hombres. Entonces yo trato de ir en el sentido contrario, a contracorriente, trato de leer todo lo que encuentre que tiene un nombre de una mujer. Entonces en ese camino uno puede ir viendo que, no, yo no sé si es un tema de género o no, pero sí en la literatura se expresan las problemáticas que tienen. Entonces si uno lee a Melanie Klein, uno puede hay que leerla en profundidad, yo recomiendo leer todo Melanie Klein, es una cantidad de artículos y libros enormes, está todo publicado en internet, entonces yo recomiendo leerlo porque es muy interesante, ella va teorizando, va planteando temas, va planteando, de la misma manera en que lo hace Freud, y Freud hace su teoría y va a decir, bueno, Freud va a decir que existe el complejo de Edipo, el super yo se determina a partir de la voz del padre, la cultura. Él hace su teoría, generaliza y eso va para todos y todas, y no le importa, es decir, es el universal. Bueno, Melanie Klein hace su propia desarrollo teórico, obviamente dialogando con Freud, pero ella plantea, por ejemplo, que el super yo no se origina en la voz del padre, sino que se origina en el seno materno, se origina con la madre, en el amamantamiento. Es una concepción totalmente distinta. Por eso también se la fue marginando en la historia del psicoanálisis, porque tiene es disidente, tiene un pensamiento disidente en muchos aspectos fundamentales. Así también la pulsión, por ejemplo, la agresión, la relación con la hija. Melanie Klein tiene una hija, y la hija hace crisis. Eso es una historia real, eso está expresado casi tal cual. Yo investigué, encontré unos congresos donde la hija la ataca así furiosamente, entonces traté de poner eso porque también me pareció, eso es todo real, porque eso me pareció que era muy importante, es decir, una figura histórica como Melanie Klein en el psicoanálisis, que cala profundo, que es tomada por un montón de otros autores que la citan, que tiene esta crisis tan fundamental con su hija, y que además escribe sobre la pulsión de muerte. Entonces la idea, por ejemplo, de que ella me va a odiar, ella me va a odiar, entonces está planteado y es una tragedia, es decir, ella me va a odiar, y es así, y va a ser inevitable, y no voy a poder pararlo. Entonces eso es muy interesante, yo creo, porque es un universal en las mujeres, obviamente con matices, ¿no? Después no pasa, después probablemente las hijas amen, eso espero, espero, pero y como nosotras igual a nuestras madres, porque en el fondo también es una imposición del patriarcado esa relación. Entonces el tema es problematizar esas cosas, problematizarlas desde otra óptica. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Virginia Woolf. Virginia Woolf fue violentada sexualmente durante su infancia, y uno lee la literatura de ella
es bastante accesible también, están las mayorías de los escritos en internet, y hay autoras que dicen que ella también refleja sus propios problemas en relación al psicoanálisis, por ejemplo, en una novela que se llama El Faro. Ella escribió El Faro, y que El Faro sería una interpretación psicoanalítica de sí misma. Hay autoras que plantean eso. A mí me costó un poco leerlo así, El Faro. De hecho, a mí mi sensación fue que ella habla poco y nada del abuso sexual que vivió, y que ella habla poco y nada también de los diagnósticos que se le hicieron, porque a ella se la diagnosticó como bipolar, un trastorno bipolar, y además con el tema de oír voces. Todo eso está también en el libro como historia real, pero está el cuestionamiento. ¿Qué significan esas voces? Entonces yo quiero entrar a profundizar. Porque hay otra gente que es la antipsiquiatría, autores como Sass, Tomás Sass, etcétera, que dicen que un porcentaje altísimo de las mujeres está diagnosticada con el tema de trastorno bipolar, eh, ni hablar de histeria, neurosis y todo como se decía antes, pero que ahora se habla como trastorno, tiene que ver con los trastornos bipolares, depresión, etcétera, etcétera, y con el tema de las alucinaciones auditivas. Entonces, ¿qué relación hay con el tema del género y las alucinaciones auditivas? Bueno, yo creo que hay que hacerse esas preguntas. Estamos en un siglo XXI que nos permite y nos da grandes herramientas y posibilidades. Las mujeres disidentes estamos movilizándonos en las calles, etc. Entonces es hora de que nos preguntemos y discutamos qué tiene que ver, qué relación hay entre lo que nos pasó cuando éramos niñez, la violencia sexual que vivimos y los diagnósticos que nos dan hoy en día, o no hay ninguna relación. Entonces eso también está problematizado en el libro. Y finalmente, en el caso de Simone de Beauvoir, es la contraria. Es decir, es por la contraria, porque Simone de Beauvoir no aparece en sus escritos. Ella, bueno, sabemos, tiene un montón de escritos desde el segundo sexo, pero también hay otros, como el pensamiento político de la derecha, donde ella acierta las líneas políticas. O sea, uno podría leer ese texto hoy y tiene razón en un abanico muy amplio de ideas que da, pero ¿qué pasa? Ella no incursiona, no aparece obviamente una crisis con el tema de la pareja, ni la figura de Sartre, ni cuál es el rol que ella tiene que ver con él, ni las influencias, ni nada. Es decir, ese tema está totalmente invisible. Entonces yo traté de ahí de entrar un poco también, y fui a leerlo a él. Y leí a él, y leí unas cartas de él, en donde le escribía a ella, y noté enseguida, yo decía el tiro, pero es un chilenismo, noté enseguida que había unos puntos donde se podía cuestionar. Por ejemplo, él todo el tiempo le dice pequeña, mi niña, mi pequeña, chiquitita, la novelita. Él le dice la novelita que está escribiendo. Le escribe, ay, la novelita esa que... Todo el tiempo, entonces es todo el tiempo esa cosa que es patriarcal, que no es que en todos los casos sea igual, pero en este caso está. Entonces sí se puede ver y sí se puede cuestionar, y yo traté ahí de demostrar cómo Simone de Beauvoir es una poderosa mujer y va a ser una de las mujeres más importantes del siglo pasado, con una de las novelas más importantes del siglo pasado. No es novelita, no es pequeñita y no es chiquitita. Entonces me parecía re importante por eso. Y fueron escogidas entonces, por la pregunta que hacías, por eso, porque me pareció que en su literatura reflejaban estas problemáticas de género que desde ya a mí también me molestan. Entonces son cosas que a ella les impactaban, o cosas que ella estaban mostrando, que a nosotras también nos impactan y que a nosotras también nos está complicando. Entonces ahora, por ejemplo, durante estos días vamos a publicar también con Liz, desde la editorial Gafas Moradas, un pequeño especie de ensayo, no sé cómo lo quieran llamar, gratuito, para que sea libre, porque estamos a favor, estamos en una época donde todo quiere ser libre y todo quiere ser gratuito. Entonces, para colaborar con ese espíritu, con otras 3 mujeres, más cortitos, súper cortitos, pero usando la misma mecánica. Se va a llamar Volcánicas. ¿Y por qué? Porque queremos mostrar que no hay coincidencia, que no son solo ellas 3 las figuras históricas que están mostrando esto, con sus contradicciones, no como íconos, porque por ejemplo Simone de Beauvoir tiene contradicciones. Hay 2 planteadas que están ahí,
y que ojalá alguien en algún momento también las pudiera seguir desarrollando como ideas. Entonces queremos también otras 3 mujeres históricas, darles visibilidad, darles discusión y también mostrar, no quiero adelantar los nombres, Carlos, pero después te lo vamos a hacer llegar, porque está todavía más profundizado en este pequeño ensayo que es como un poco una invitación a leer históricas, también teóricas, porque también está en otras 3 mujeres donde se pueden a su vez reflejar otras grandes problemáticas de género, porque recordemos que no son una, no son dos, no son 3, son muchas las crisis que hay con respecto a eso planteadas ayer y reflotadas en el ahora. Ujú. Claro, es verdad porque, claro, digamos, el tema de fondo tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo ellas tres se enfrentan a este sistema patriarcal y cómo que normalizan una serie de cosas como los abusos, por ejemplo, ¿no? Como mencionabas tú el caso de la infancia de Virginia Woolf y con sus hermanos, o la misma Simone de Beauvoir. Recuerdo que ella le cuenta a su terapeuta una anécdota, un incidente en un bar, me parece, si la memoria no me falla, saliendo de un bar, ¿no? Sí. Eh, entonces me Eso parece es muy interesante, ficción, eso es ficción. Esa parte de ficción. pero se empata muy bien justamente con el tema de fondo, pues, ¿no? Claro, Con esto de pensar de que en el sistema patriarcal, que lo que digamos que la mujer es dependiente del hombre o de la voluntad del hombre. Y también precisamente lo que menciona respecto a esto de, de las cartas de Sartre, ¿no? Llamándole mi niña, escribe su novelita, que claro, uno podría tratar de disculparlo pensando pues que es una manera romantizada de llamarla, pero en realidad también esconde, como tú dices, una, un sentido de minimizar, ¿no? A Simón, a la otra persona, claro, ¿no? Simón de Beauvoir, exacto. como suele suceder en el sistema patriarcal, años, eh, como por ejemplo que las niñas en hogares de repente humildes se prioriza al hombre para que vaya a estudiar y no a la niña. Eh, Claro. es decir, hay una serie, todos unos mecanismos que priorizan a un género en detrimento del otro, ¿no? Entonces me parece que este libro ayuda a seguir reflexionando sobre el tema. De hecho, que han habido mejoras respecto, si nos podemos a pensar en años atrás, pero hay mucho, me parece a mí, mucho camino por recorrer. No sé qué piensas. Claro, tal cual, yo creo lo mismo. Yo creo que hoy por hoy la novedad es que hay miles y millones de mujeres disidentes en las calles que están planteando una nueva perspectiva. Estamos en un contexto de pandemia, lo cual ha limitado todo a redes sociales y algunas cosas más, pero en algún punto se está rearticulando un gran movimiento de mujeres disidentes que, a mi modo de ver, viene siendo uno de los sectores más de avanzada. Entonces, yo creo que ahí hay que apostar todas las fichas, porque no es solo por las mujeres, yo creo que es algo que también va a permitir que se liberen las opresiones de todo tipo. Hay mucha opresión a todo nivel. O sea, hoy por hoy hay trabajadores y trabajadoras que están con esto de la pandemia, el teletrabajo que le llaman, en realidad son 24 horas conectados a Internet. Parece que se acrecentaran las formas de opresión, ¿no? Entonces, como dices tú, bien, parece que hemos avanzado muchísimo en términos de conciencia, de entender lo que pasa, de avanzar, pero al mismo tiempo parece a su vez que las formas de opresión se han intensificado muchísimo, los salarios son cada vez peores, los alimentos son cada vez más caros, está viendo gente en este momento que se está muriendo en las plazas, entonces sí o sí hay que hacer algo. La visión de aquel que ya tiene miedo o que no quiere meterse, todo eso ya no existe más prácticamente porque estamos todos empujados a hacer algo, porque estamos todos de alguna manera tocados por lo que está pasando sí o sí, o sea, aquel que no se quería meter, ahora no le queda otra que ponerse barbijo y salir o tratar de sobrevivir. Es algo que a todos nos está afectando, obviamente a todas también. Yo creo que busca una perspectiva.
como decía también la otra vez Liz, nosotras lo estamos haciendo ahora desde acá, desde tratar de contribuir, aportar. Yo particularmente estoy haciendo mi batalla es decirle no estamos locas, no somos bipolares a secas como nos quieren hacer creer por todo, como decir lo que digamos, nos emocionamos un poco y ya tenemos un sello de histéricas, de que nos dio el brote, de que anda a tomarte la motrigina, y no, entonces es buscar otra manera también, es buscar la forma de que podamos romper con las opresiones y con las trabas que nos han impuesto de esta manera. Entonces, esa es la invitación a recorrer este camino. Yo espero que puedan leer, que todas las personas que estén viendo esto puedan leer el libro. Ahora vamos a sacar más, la idea es ir haciendo, porque así como operan ellos de rápido, y así como tienen sus cadenas, y así como tienen sus propagandas y sus películas, yo no sé si ustedes han visto que ahora en un medio muy conocido estaban haciendo series de pornografía infantil, o sea, alimentando el tema de la pedofilia y haciendo prácticamente propagandas de eso. Entonces yo creo que hay que hacer todo lo contrario, hay que parar todo eso y hay que buscar activarse también, sobre todo en la defensa de la infancia, ¿no? Es lo que está más vulnerable. Es cierto. Y como dices, una buena manera de tratar de combatir contra este sistema, digamos, es justamente siendo disidente y buscando focos de reflexión y de discusión, y los libros justamente ayudan mucho a eso. Muchas gracias, Dana, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, Carlos, de verdad te agradezco un montón la invitación y bueno, hasta la próxima.